Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast 3 del programa Ondas Intangibles, gestionando competencias en propiedad intelectual, organizado por la asociación Intangia y en colaboración con Cedia Digital. Bueno, en este podcast 3 vamos a dar respuesta a la pregunta de qué valor le doy a mis derechos, qué valor le doy a mis intangibles. En los podcasts anteriores vimos qué tipo de intangibles podemos gestionar en un proyecto cultural. Aparecen los derechos de autoría, los derechos de propiedad industrial, como diseños industriales, marcas, patentes o modelos de utilidad, otros intangibles, como los secretos comerciales, los derechos de imagen, el conocimiento o la experiencia acumulada, etc. O sea que tenemos claro que cualquier proyecto cultural puede generar derechos de propiedad industrial e intelectual. En este caso, si pensamos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, cualquier empresa puede tener además un capital social, un patrimonio y cualquier norma internacional de contabilidad, cualquier curso, cualquier documento, cualquier archivo en el que se hable del capital social de una empresa va a tener un apartado relacionado con los intangibles, en el que se pueda integrar el valor económico que puede tener un intangible en ese capital social. De hecho, en este caso yo creo que una empresa es más que los componentes o los productos que fabrica o los servicios que ofrece, ¿no? Y más que sus componentes financieros. Hay otra serie de elementos o de patrimonio que no se ve pero que también tiene valor. Además, me parece que tenemos muy interiorizado que algunos intangibles tienen un importante valor económico. Y si no, os voy a hacer la siguiente pregunta que me hicieron a mí hace poco también y que, bueno, pues si queréis podéis reflexionar y analizarlo o contestaos, ¿no? A nivel individual cuál es vuestra preferencia. El otro día me preguntaron que si me dieran a elegir, ¿qué preferiría? ¿Tener en propiedad la marca Coca-Cola o tener en propiedad todas las fábricas en las que se produce, en las que se fabrica ese producto? Bueno, yo lo tengo claro. Esperemos que vosotros y vosotras también tengáis una contestación muy similar a la mía. Yo me quedaría con la marca Coca-Cola. Bueno, pues si esto lo trasladamos al sector cultural, pues exactamente lo mismo, ¿eh? Dentro de un proyecto cultural puede haber productos tangibles, puede haber servicios artísticos, pero también habrá derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, que ¿por qué no van a tener también un valor económico, que formen parte de esa valoración económica que podamos hacer de ese proyecto, ¿no? Y más en el ámbito digital, ¿no? En el que nos movemos constantemente. En varios artículos que he estado leyendo últimamente, bueno, pues he podido leer que las grandes empresas tecnológicas, las empresas que a día de hoy imperan en el ámbito digital y que han contribuido a esta transformación digital, ¿no? que hemos vivido, como Google, como Microsoft o plataformas digitales, como YouTube, como Meta, o empresas que ofrecen sus productos, ¿no? digitales, como puede ser Apple. Bueno, pues el 85% del valor de estas empresas deriva de sus intangibles. Y en este caso, bueno, pues podemos estar hablando de software, de programación informática, podemos estar hablando de bases de datos, de aplicaciones, pero también en ese 85% se integran las marcas, los diseños industriales y las patentes que han ido registrando sobre sus productos o sobre sus ideas creativas e innovadoras. Bueno, lo que sí nos dicen los expertos, ¿no? en el ámbito de la transformación digital es que este mundo digital que estamos viviendo a día de hoy requiere de activos diferenciados, fácilmente exportables y que tengan un gran valor a nivel internacional. Y eso se consigue con los derechos de propiedad intelectual. Es más, a día de hoy, y voy a citar a la experta en coaching jurídico Rosana Abril, vivimos en un mundo VUCA, o VUCA en inglés,
un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y en este mundo se valora indudablemente todas aquellas personas o todas aquellas empresas que con creatividad y con innovación están generando soluciones a estos tiempos convulsos, a estos tiempos de crisis que estamos viviendo. En cuanto hablamos de creatividad y de innovación, hablamos de intangibles, porque son el resultado de todos estos procesos creativos e innovadores en los que buscamos soluciones a los problemas que hoy en día nos están planteando, ¿no? Nos está planteando la economía, nos están planteando las empresas, nos está planteando la propia sociedad. Un dato más, el Instituto Nacional de Estadística en el año 2019 indicó que el elemento que más exportan las empresas españolas es la propiedad intelectual. Bueno, con estos primeros datos lo que podemos confirmar es que tanto derechos de propiedad intelectual como derechos de propiedad industrial tienen un valor económico, cada vez un mayor valor económico, no solo en el capital social de las empresas, sino en la actividad económica y en la actividad empresarial. Y por lo tanto, para indagar y para tener claro cuál puede ser ese valor económico, bueno, pues es para lo que estamos trabajando en este podcast y os vamos a proporcionar distintos métodos y distintas herramientas para poder realizar esa valoración y responder a esa pregunta de qué valor le doy a mis derechos, qué valor le doy a mis intangibles. Antes de buscar esa cifra, ese valor económico, es importante que pensemos y que nos hagamos esta pregunta. ¿Para qué necesito valorar a nivel económico estos intangibles, estos derechos que tengo? El objetivo, la finalidad de la valoración. Y aquí, pues hemos seleccionado 3 objetivos concretos que son los que vemos habitualmente en el Departamento Jurídico de Intangia, ¿no? Cuando venís a que os ayudemos a darle un valor económico. Y además os los voy a enumerar y analizar por orden de frecuencia. El objetivo que más queréis cumplir cuando le queréis poner un valor en euros a un derecho es el objetivo de la transmisión, el objetivo de ceder el derecho que tienes a un tercero, una tercera persona, una tercera empresa que quiere pagar ese precio que habéis puesto sobre el derecho. Aquí, esto lo vemos a diario, ¿no? De personas autoras, empresas titulares, entidades que sois titulares de derechos de propiedad intelectual y que vais a firmar un acuerdo de cesión de derechos de manera que ese tercero, ya sea una persona física o una empresa o una entidad jurídica, va a pagar un determinado precio por la adquisición de ese derecho que primeramente os correspondía. Bueno, puede ser un acuerdo de venta, de cesión total, pero también puede ser una licencia de alquiler, puedes prestar ese derecho, puedes intercambiarlo por otro, puedes dar una licencia limitada de uso. En cualquier caso, lo importante es que está claro ese objetivo de ceder el derecho y por lo tanto indicar que a cambio de la cesión vamos a recibir una cantidad económica. Por lo tanto, el primer objetivo es el objetivo de transmisión, ¿no? De cesión. Un segundo objetivo que vemos es el objetivo de la valoración para la gestión estratégica del proyecto cultural. En este caso, lo que vemos es que a veces lo que os interesa es gestionar mejor todos los procesos de creación de valor del proyecto cultural, de la actividad creativa que estáis desarrollando e identificar claramente cuáles son todas aquellas actividades que generan mejores derechos y más importantes y que pueden tener una mayor proyección a nivel estratégico, ¿no? En vuestra área de negocio. En este caso, nos va a servir este objetivo de valoración económica para identificar cuáles son las áreas de negocio más rentables, porque desde luego el derecho va a ser fundamental en esa rentabilidad. Una adecuada explotación de ese derecho va a generar más ingresos económicos y también va a generar esa planificación estratégica, ese objetivo estratégico de gestión, otra serie de ventajas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cuando se planifica a nivel estratégico y se da un valor económico a los intangibles que estamos generando, primero nos va a permitir reconocer
a las personas que están trabajando o que aportan esos intangibles. Recordar que el derecho de autoría, por ejemplo, nace siempre de una persona física, puede estar colaborando o participando o como personal contratado trabajando en ese proyecto, y por lo tanto esta valoración económica desde el punto de vista estratégico nos va a permitir reconocer sus derechos morales, reconocer a esas personas físicas. En segundo lugar, analizar si es interesante que ese derecho se proteja y se registre. En algunos casos, en algunos intangibles será obligatorio, como vimos, marcas, diseños y patentes requieren de un registro. Y en tercer lugar, bueno, pues lo que nos va a permitir esta gestión estratégica y la valoración económica desde el punto de vista de la gestión es que, bueno, pues vamos a poder después plantear un escenario de explotación, de comercialización del proyecto con unas garantías legales totales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues con esa valoración económica desde el punto de vista estratégico se pone en valor ese derecho de propiedad intelectual y por lo tanto, bueno, pues podemos conseguir que ese derecho más valorado se pueda registrar y pueda generar más rendimientos económicos. Y el tercer objetivo es el objetivo de la valoración puramente contable. Ya hemos comentado, desde el punto de vista de la empresa, una empresa puede tener un patrimonio, puede empezar con un capital social que después vaya incrementándose, y una parte de ese incremento de su capital social indudablemente pueden ser los intangibles, que son un elemento patrimonial más del capital social. Pero aquí es totalmente necesario que ese intangible tenga un valor en euros, porque si no se valora cuantitativamente, numéricamente, no va a poder formar parte de ese capital social. Entonces, ese objetivo de valorar de forma contable para que el intangible esté integrado en el capital social de la empresa también es algo frecuente. Lo que vemos es que los tres objetivos a veces van juntos o se intentan cumplir a la vez. Realmente pueden estar totalmente solapados unos con otros, ¿no? El objetivo de la transmisión, o sea, podemos querer valorar económicamente un derecho para integrarlo en nuestro capital social, porque somos una empresa, una productora, etcétera, que a su vez queremos con ese valor económico darle la importancia que merece ese intangible con vistas a poder transmitirlo después en un futuro, ¿no? A terceras empresas. Lo que sucede es que, bueno, pues para explicar bien cuáles son los métodos de valoración económica de estos derechos, lo que hemos hecho ha sido separarlos y los vamos a ir analizando individualmente, por orden de frecuencia. Primero vamos a valorar económicamente el derecho que necesitamos transmitir a una empresa, o sea, ese objetivo de valoración para la transmisión. En segundo lugar, analizaremos o valoraremos económicamente el derecho para gestionar de forma estratégica nuestro proyecto, más y mejor. Y el tercer objetivo, el de la valoración contable, para que nuestro derecho tenga un valor económico en euros y lo podamos integrar en el capital social, ¿no? de una empresa. Y bueno, por lo tanto, será el objetivo de este primer vídeo, es el de dar una serie de pasos, unos pasos previos que nos pueda servir para cumplir cualquiera de estos objetivos y valorar económicamente ese derecho, ese intangible en cualquiera de estos objetivos. Hombre, puede suceder que tengamos claro en este proyecto que estamos trabajando de forma concreta que, bueno, si tenemos que transmitir ese derecho a un tercero, lo vamos a hacer de forma gratuita. Realmente tenemos recursos para transmitir a 0 euros de forma gratuita ese intangible. Pensemos en las licencias libres, las licencias Creative Commons, por ejemplo. Bueno, pues entonces no tiene sentido hablar del objetivo de la valoración para la transmisión, porque en este caso la transmisión va a ser 0 euros y por lo tanto el valor económico que nos va a dar en el momento de ponerle un precio a ese derecho es de 0 euros, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues en la mayoría de los casos, en los acuerdos que nos presentan para firmar, en los que cedemos derechos a terceros, bueno, pues hay un apartado que es el de la remuneración, ¿no? Cuánto queremos recibir a cambio de esos derechos. Y por lo tanto, este objetivo está claro en la mayoría de las transacciones o en los acuerdos, ¿no? de cesión de derechos. Sea el que sea el objetivo que sea, transacción, gestión estratégica o valoración contable,
es necesario que primero cumplamos con 3 pasos previos. El primero es muy sencillo, es identificar los derechos que después quizás podamos valorar económicamente, ¿no? Hacer un inventario de esos derechos que genera nuestra actividad creativa, que genera nuestro proyecto cultural. Aquí, bueno, pues os pueden servir los podcasts 1 y 2 que ya tenemos a disposición en nuestro canal de YouTube. Tenéis aquí también un esquema que también os puede servir. Y bueno, si aún así tenéis alguna dificultad para seguir este listado de posibles intangibles a gestionar en los proyectos, pues podéis poneros en contacto con el Departamento Jurídico de Intancia, que os ayudaremos en esa identificación y en ese inventariado. También os recuerdo que hay otras instituciones, otros organismos públicos, como por ejemplo la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la EUIPO, que es la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que también ofrecen servicios de identificación e inventariado de activos intangibles en un proyecto empresarial, aunque en este caso están enfocados a los derechos de propiedad industrial, porque ambos organismos son agencias que donde se tramitan o se registran los derechos de propiedad industrial a nivel nacional o a nivel europeo. Pero bueno, ahí está también ese servicio, que también lo podéis utilizar en los casos en los que sea necesario adquirir derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, paso 1, identificar. Inventariar los intangibles que genera mi proyecto. El paso 2 es el de priorizar. Seleccionar de todos esos intangibles que hemos identificado, seleccionar aquellos que vayan a ser más importantes y que le vayan a dar un mayor valor a mi proyecto cultural. Y esto está íntimamente relacionado con la finalidad, con el objetivo del proyecto cultural. Si somos una productora musical que está grabando varias composiciones musicales y las queremos publicar o subir a plataformas como Spotify, por ejemplo, bueno, pues tenemos muy claro que la explotación digital es nuestra preferencia. Entonces, aquellos derechos que estén directamente relacionados con la explotación digital para nosotros van a ser importantes. En el caso de, por ejemplo, de un proyecto expositivo, donde se está organizando pues una serie de exposiciones itinerantes sobre obras plásticas, ya sean esculturas, pinturas, obras fotográficas, etc. Pues lo importante es que tengamos esa vía de explotación preferente y que tengamos los derechos de explotación necesarios para que las obras puedan ser expuestas en diferentes itinerarios o diferentes emplazamientos sin ningún problema. Por lo tanto, analizar en el momento de seleccionar qué derechos pueden ser de los que he identificado más importantes, identificar y analizar el objetivo del proyecto. Y el tercer requisito es el más importante, sin duda, y es que de esos intangibles, de esos derechos que hemos identificado y que hemos seleccionado o priorizado, analizar si cumplen estos 3 requisitos. El primero es que el intangible sea un intangible separable. Esto, bueno, pues no lo he inventado yo, sino que hablan las normas internacionales de contabilidad de todos estos requisitos que deben cumplir los intangibles para que puedan ser valorados a nivel numérico, a nivel contable, ¿no? Cuando hablamos de la separabilidad, significa que ese intangible o bien nos lo ha generado una ley, es la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, la que nos da un derecho en el momento en que creamos una obra intelectual y la plasmamos en un soporte, o bien nos lo ha generado un contrato. Yo no soy autora, pero adquiero de una persona autora los derechos a exponer una fotografía. Entonces es el contrato, el acuerdo que tengo con esa persona autora, la que me reconoce ese derecho y la que me permite probar que ese derecho está separado y me corresponde en propiedad, ¿no? La separabilidad o bien la otorga la ley o bien la otorga un contrato, una licencia. Este como primer requisito. El segundo es que ese derecho, ese intangible, debe ser capaz de generar beneficios futuros probables. Es decir, que con total probabilidad, en un futuro, en el momento en que realice la explotación de ese proyecto, el derecho me va a generar unos beneficios económicos. Y esto, bueno, pues se consigue desde el mismo momento en que puedo acreditar que tengo
por ejemplo, pues la exclusividad en la explotación. Si pensamos en ese ejemplo de la productora musical que está pues realizando varias grabaciones que después va a explotar en Spotify, bueno, pues si puede probar que es la única que puede poner a disposición en Spotify esas composiciones musicales y no hay 20 productoras musicales que pueden hacer lo mismo con las mismas canciones, bueno, pues aquí estamos desde luego indicando que vamos a tener unos beneficios económicos futuros porque somos los únicos que tenemos esos derechos, ¿no? Ese derecho a publicar esas canciones en Spotify. Bueno, desde luego este requisito de los beneficios futuros probables también es el más complicado de probar. Porque, bueno, si en el caso de las composiciones musicales, bueno, pues si tenemos la exclusividad sobre esas grabaciones, pues sí que puede ser más sencillo llegar a probar que cualquier beneficio que pueda generar esa canción va a ser para nosotros, ¿no? Porque no hay otra productora que tenga los derechos. Pero cómo probar, por ejemplo, que una película va a ser un éxito de taquilla, que una novela va a tener muchísimas ventas, que un software va a generar muchísimas licencias de uso, ¿no? Es como un poco más complicado el probar que existan esos beneficios económicos futuros probables. Pero desde luego, si tenemos un derecho exclusivo, este requisito se va a cumplir. Y el tercer requisito es que ese derecho separable con posibilidad de generar beneficios económicos futuros con total probabilidad sea además controlable. Y el control se refiere a que tenemos la capacidad de tener o la propiedad de ese derecho, ¿no? El control que sea controlable puede probarse si, por ejemplo, tenemos un certificado de registro. Si somos las únicas personas que somos titulares de ese derecho y las únicas que lo podríamos registrar, bueno, pues ya tenemos ahí esa prueba del control. Por lo tanto, para ir terminando con esta primera introducción de la valoración económica de los intangibles, si tenemos la titularidad de un derecho de propiedad intelectual o industrial, si nos lo reconoce ese derecho bien la ley o bien un contrato que hemos firmado y tenemos la exclusividad sobre ese derecho, además lo hemos registrado y ese derecho puede generar unos beneficios económicos futuros con mayor o menor probabilidad, tenemos ya un derecho que vamos a poder valorar económicamente. Y simplemente comentaros que estos tres requisitos, el de la separabilidad, el de los beneficios económicos futuros y el del control, se pueden cumplir con independencia después del tipo de condiciones que pactemos en el momento en que cedamos esos derechos a terceros. Podemos tener, por ejemplo, una licencia limitada para usar un software y seguiremos cumpliendo con todos esos requisitos. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de uso exclusivo, es decir, separabilidad, porque tenemos el control sobre ese derecho, es decir, podemos registrar esa licencia como titulares del uso de ese software y además, bueno, pues si somos los titulares exclusivos de esa licencia, pues también eso nos puede generar un beneficio económico futuro o al menos una reducción de los gastos que tendríamos de no tener esa licencia, ¿no? O sea, que es diferente que un intangible pueda ser valorado a nivel económico de las condiciones que después se pueden aplicar y que nos marca la ley de propiedad intelectual cuando vamos a ceder ese derecho a terceras personas, ¿no? O terceras empresas. Bueno, esperemos que este ámbito introductorio de la valoración económica de los intangibles haya quedado más o menos claro. Aquí lo importante es el objetivo de la valoración y veremos ahora en los próximos vídeos cómo se valora económicamente un intangible en cada uno de esos objetivos, el de la cesión o transacción, el de la planificación estratégica o el de la contabilización, ¿vale? Venga, nos vemos enseguida. Agur.